Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 2 distancia en directo y que voy a grabar también para Lengua 1. Como estáis viendo, como están viendo ustedes, hasta ahora los materiales de nivel 1 y 2 coinciden, con una pequeña diferencia de nivel, pero que básicamente por ahora son los mismos. Y ya pronto empezaré a separar la de nivel 1 de la de nivel 2. Porque van a seguir senderos diferentes. Bien, en la anterior clase o vídeo grabado habíamos hablado de cómo se hace un resumen, tema y estructura de un texto. Habíamos dado la teoría de cómo se hace un resumen, que no hay que copiar literalmente el texto, que hay que ir extrayendo información párrafo a párrafo, que podemos... que hay que dar información general, no detallada, etcétera. El tema, cómo se enuncia el tema, que tiene que ser un enunciado como si fuera un titular del periódico, pues para decir de qué trata en muy pocas palabras, por ejemplo, la necesidad de una buena caligrafía, el trágico final de la competición de motociclismo, la alarmante situación del ecosistema, en fin, tenemos que enunciar el tema de esa manera. Y luego la estructura, que había dos tipos, y cuando yo os pida la estructura externa solamente tenéis que decirme cuántos párrafos tiene el texto y cuál es el titular y el subtítulo y el cuerpo de la noticia en caso que sea una noticia de periódico. Y la estructura interna es más complicada y más laboriosa, que es decir de qué partes consta el texto e ir resumiendo una por una, es decir, dividir el texto en partes y decir de qué trata cada una. Bien, entonces teníamos aquí un texto ya resuelto, que es un cuento, La niña de los fósforos, que es un cuento de este escritor danés, Hans Christian Andersen, de cuentos infantiles, y que nos habla de una niña que está vendiendo fósforos, porque es una vendedora ambulante, muy pobre, y que no vuelve a su casa porque su padre la pegaría, porque es una vendedora que está siendo, digamos, explotada laboralmente por su propio padre. Entonces no quiere volver a casa y se acurruca en una esquina, empieza a encender fósforos para calentarse porque no tiene otra cosa, y empieza a tener alucinaciones y finalmente muere de frío, ¿no? Entonces este cuento lo tengo grabado en otros vídeos, y si no, como está aquí resuelto, no tenéis más que leer la solución, ¿vale? Aquí está el resumen. El tema, donde el mejor tema era este, ¿vale? El mejor tema es este: muerte de una niña víctima del maltrato y de la pobreza, ¿vale? Habíamos dado varias opciones. Y luego la estructura, que como es una narración, un cuento, tenemos planteamiento, nudo y desenlace, ¿vale? Tenemos que decir no solamente planteamiento, nudo y desenlace, porque eso no sirve para nada en un examen, sino que tenemos que decir qué es cada cual, ¿no? El planteamiento es el primer párrafo, y luego además justificar por qué hemos dicho que eso es el planteamiento, con un pequeño resumen. En Nochevieja una niña pobre está pasando frío en la calle, ¿vale? Este sería el planteamiento, que sería el primer párrafo. El nudo o desarrollo del segundo al quinto párrafo en este texto, que es hasta que llama a la abuelita. La niña se queda en la calle por miedo a su padre, enciende fósforos y empieza a delirar de frío, llegando a ver a su querida abuela. Y el desenlace, el último párrafo, las dos últimas líneas, donde la niña amanece muerta por el frío, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se hace la estructura de un texto. Esto suele caer en los exámenes. Pongo una pregunta que dice: elabora la estructura del texto, o explica cómo se estructura un texto, este texto, ¿no? Yo os voy a poner otro en el examen, y ustedes tendrán que escribir el resumen, el tema y la estructura de un texto. Bueno, el siguiente era este, que decía que buscásemos, y este enlace creo que no funciona. Ya me escribió alguna alumna diciéndome que hay enlaces que no funcionan, y es verdad que llevo 3 años con estos apuntes y hay enlaces que ya no funcionan. Entonces lo tenemos aquí. Y esto es una noticia real que también trata de niños que están en situación de maltrato, muy desfavorecida. Entonces, dice esto: UNICEF denuncia que existen 50 millones de niños sin censar.
Luego, aquí entonces ya vamos diciendo la estructura externa, ¿vale? Esto lo tengo en un vídeo del año pasado que lo he puesto ya en la serie de vídeos tanto de Mediateca como de YouTube, pero como se oye el volumen muy bajo, por si acaso voy a decir rápidamente otra vez lo que hay que decir de este texto. Esto es el titular, ¿vale? El titular es lo que está en letra más grande y que encabeza un texto periodístico. Esto se llama subtítulo. Subtítulo. ¿Vale? Un típico error que cometen en los exámenes es que, claro, tiene toda la lógica, pero está mal. Es decir, que lo que hemos llamado titular, esto, no se llama título, se llama titular. Entonces me ponen título. Y es que en los periódicos se llama titular, ¿vale? Es un pequeño fallo, pero es que se llama titular, no título, ¿vale? Y esto se llama subtítulo, no subtitular, ¿vale? Tiene ese fallo, digamos, la nomenclatura de este tema, ¿no? Entonces titular, subtítulo, y luego ya estaría aquí todo esto, ya sería el cuerpo de la noticia. Cuerpo de la noticia, ¿vale? Entonces eso es lo que se llamaría la estructura externa, ¿vale? La estructura externa es dividir el texto en titular, subtítulo y cuerpo de la noticia, ¿vale? A esto se llama la estructura externa. ¿Vale? La estructura externa es cómo está externamente formado el texto, ¿no? Entonces tiene todo esto es el cuerpo de la noticia, ¿vale? Tiene un titular, un subtítulo y ya está, ¿vale? Entonces eso es la estructura externa. Ojo que estructura se escribe con S y externa con X, ¿vale? Que hay quien me pone estructura y luego, en fin, que cuiden la ortografía, ¿vale? Estructura externa. Y la estructura externa es titular, subtítulo y cuerpo de la noticia. Siguiente cosa que hay que decir es que a veces al primer párrafo del cuerpo de la noticia, dentro del cuerpo de la noticia, como da una información muy importante, a veces se le llama entradilla a esto. Entradilla, ¿vale? El primer párrafo, que es el que reúne la información más importante. Y ahora bien, que el texto este, ya lo pueden ver en el vídeo grabado del año pasado, consta ya internamente, ¿vale? Esto es la estructura externa. La estructura interna, ¿vale? Estructura interna sería la estructura interna es en qué partes se divide el texto internamente. Entonces, la primera parte sería el primer párrafo, la segunda parte va a ser el segundo párrafo, coincide que lo podemos dividir en párrafos, claro, ¿vale? Este sería la segunda, este sería la tercera, hasta que acaba el párrafo, ¿vale? Y por último, la cuarta parte va a ser el cuarto párrafo y ya veremos por qué, ¿no? Y aquí había una errata que lo puse, que en vez de causa tenemos que poner consecuencia. ¿Vale? Bueno, entonces, leo rápidamente el texto porque si no lo han visto no se estarán enterando. UNICEF denuncia que existen 50 millones de niños sin censar. El informe Estado Mundial de la Infancia 2006 expone que hay millones de niños excluidos e invisibles que viven en situaciones infrahumanas. Y ya dice el texto, más de la mitad de los nacimientos que se producen cada año en los países en vías de desarrollo, sin incluir China, no se inscriben en ningún registro. Esta falta de identidad provoca la invisibilidad y la exclusión, afirma Víctor Soler Sala, representante de UNICEF, durante la presentación del informe Estado Mundial de la Infancia 2006. El informe subtitulado Excluidos e Invisibles denuncia que los niños que carecen de certificado de nacimiento no aparecen en las estadísticas oficiales y sin una identidad oficial las autoridades del país no les garantizan ni educación ni atención sanitaria. Son fantasmas.
Para millones de niños, la consecuencia principal de su invisibilidad es la vulneración de su derecho a la protección, tanto por parte de su núcleo familiar como del Estado, lo que deriva la mayoría de las veces en explotación. Según el informe, cerca de 8,4 millones de niños padecen las peores formas de trabajo infantil, 2 millones están sometidos a la explotación sexual y sufren sistemáticamente actos de violencia. Los datos del informe revelan también que cada año 1,2 millones de menores son víctimas del tráfico de personas y se convierten en simples mercancías. Las causas fundamentales de esta situación son la pobreza, la gestión deficiente de los asuntos públicos, los conflictos armados y el SIDA. Y esto procede del periódico La Vanguardia del año 2005. Bueno, entonces aquí el resumen sería el siguiente. El texto trata de la grave situación de los millones de niños que no están censados en los registros de los países en vías de desarrollo, siendo los datos desvelados por un informe de UNICEF. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice, ¿vale? Que está diciendo que hay millones de niños sin censar, que no están registrados en los países en vías de desarrollo y que estos datos nos los da un informe de UNICEF. Esto, y continúa, esto se debe a la pobreza y mala gestión de sus países, en los que ni el gobierno ni las familias se ocupan de darles a los niños condiciones dignas de vida. En muchos casos, estos niños están expuestos a la violencia y a explotaciones de todo tipo. ¿Vale? Esto pues es lo que viene diciendo en el resto del texto. ¿De acuerdo? Entonces, se debe a la pobreza y mala gestión de sus países. Esto aquí me he saltado el orden porque he hablado del último párrafo aquí. En esto se debe a la pobreza y mala gestión de sus países. Es lo que dice aquí de las causas fundamentales de esta situación son la pobreza, la gestión deficiente de los asuntos públicos, etcétera. Y aquí vuelvo a lo que ha dicho aquí antes, ¿no? Que se vulnera la protección de los niños tanto por parte del núcleo familiar como del Estado, ¿no? Entonces, en los que ni el gobierno ni las familias se ocupan de darles a los niños condiciones dignas de vida. En muchos casos estos niños están expuestos a la violencia y a explotaciones de todo tipo. Y así he dicho básicamente lo del trabajo infantil, la explotación sexual, los actos de violencia, etcétera. Vale, entonces, en el tema, que no sean ustedes demasiado escuetos, no digan los niños sin censar porque esto no vale. Por ejemplo, estaría bien la preocupante situación de los millones de niños sin censar. Decimos millones para que se sepa que son muchos y que es una situación preocupante, degradante, la grave, ¿no? Grave situación, difícil, trágica. ¿No? Un adjetivo aquí viene muy bien para que sepamos que no es que estén así muy bien por estar sin censar, al contrario, ¿no? Bueno, y luego la estructura, ¿qué es lo que habíamos dicho? Hemos dicho que la primera parte, esto que está en rojo, ¿no? Más de la mitad de los nacimientos se producen cada año en los países en vías de desarrollo, etcétera, ¿no? Pues eso sería la primera parte, ¿vale? Le hemos dicho en lo que hemos llamado 1. ¿Vale? La primera parte, que sería el primer párrafo. Es una introducción al tema. Hay millones de millones, hay millones de niños sin censar, ¿vale? Esto es un error. Hay millones de niños sin censar. Segunda parte, el segundo párrafo va a ser el 2. El segundo párrafo, que habla de Víctor Soler Salas, representante de UNICEF, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que UNICEF denuncia esta situación mediante un informe, ¿vale? Esto sería el segundo párrafo. Tercera parte, lo que hemos llamado 3 en el texto, tercera parte, coincide con el tercer párrafo, y que sería todo esto. Para millones de niños la consecuencia, porque dice aquí, la causa principal de su invisibilidad es su derecho a la protección, tanto por parte del núcleo familiar como del Estado, ¿no? Es la consecuencia, o sea, la consecuencia de su invisibilidad es que no los protegen ni el Estado ni los padres, ¿no? Entonces esto deriva en explotación. Según el informe hay millones de formas de niños que están en trabajo infantil, etcétera. Entonces aquí podríamos decir consecuencias que implica esta situación: explotación infantil, maltrato, etcétera. Y luego la última parte, cuarta parte, que sería el cuarto párrafo, que ya sí que son las causas que originan esta falta de atención a los niños, que dice aquí, las causas fundamentales de esta situación son la pobreza, la gestión deficiente de los asuntos públicos, los conflictos armados y el SIDA. Vale, pues esto sería este texto,
que quería enseñaros. Ahora, vamos a hablar de los géneros periodísticos de información. Los géneros periodísticos de información son aquellos que transmiten información de manera objetiva, que informan para que la gente, los lectores, los oyentes, los televidentes se informen, pero en principio sin una visión sesgada, sin un punto de vista subjetivo, sino objetivamente. El género de información principal es la noticia, ¿vale? Los géneros periodísticos de información son los siguientes, que ya los veremos más adelante: noticia, reportaje, la entrevista, porque una entrevista se limita a reproducir palabras del entrevistado, entonces es objetivo, y luego está la crónica, que es ya un género mixto, que tiene algo de subjetividad, ¿vale? Entonces, entre los géneros de información está la noticia, que es el más importante, el más famoso. La noticia es una narración breve sobre un hecho real y actual que se considera de interés general. El objetivo consiste en transmitir información sin valorarla, manteniendo la objetividad. ¿De acuerdo? Entonces, en principio las noticias son objetivas, son neutrales, informan, simplemente transmiten información, dan datos sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y ya cada uno, si quiere, lo interpreta a su manera. Nos dice aquí, lo he puesto en letra azul más pequeña porque no quiero darle importancia, lo ponía en el libro del cual saqué estos apuntes, que son los libros de Marea Verde gratuitos que están en internet. Este es de tercero de ESO, de Marea Verde. Entonces, decía que es frecuente que en las noticias encontremos a menudo opiniones más o menos explícitas por parte del periodista. O sea, que es que hay veces que, aunque sea una noticia, el periodista mete ahí las narices, ¿no? O mete el dedo, digamos, en alguna oración, en alguna frase, en algún punto, ¿no? Y deja caer algo de su opinión, ¿vale? Pero en principio las noticias no tienen opiniones. Y luego también dice que la elección de lo que es o no es de interés general ya implica cierta dosis de subjetividad. Que eso, claro, ¿qué noticia es noticia, no? ¿Y qué noticia no es tan noticia? Pues esa selección de lo que es o no es importante para un periódico, para una cadena de televisión, ya es una cierta subjetividad, ¿no? Porque si emiten algo que pueda influir las ideologías, ¿no? Que tengan que ver con la ideología política de un sesgo de otro político, pues eso ya es pues una cierta subjetividad, ¿no? Decir o no decir, omitir, suprimir una noticia que vaya en contra de esa política que quiere defender ese periódico. Bueno, las noticias deben ofrecer de forma clara y ordenada la información que pretenden hacer llegar al lector, ¿vale? Las noticias deben ofrecer de forma clara y ordenada, a ver, que no atino, la información que pretenden hacer llegar al lector. Esto es otro fallo, la información que pretenden hacer llegar al lector. Para ello responden habitualmente a 5 preguntas, que a veces son 6. ¿Vale? Para ello responden habitualmente a 5 preguntas, que son las famosas, las 6 Vs dobles, ¿vale? Las 6 Vs dobles, que son, porque en inglés se escriben con W, ¿no? ¿Qué? What, ¿no? En inglés, los hechos. ¿Quién? Who, en inglés, ¿no? Los protagonistas. ¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where. ¿Cómo? How, ¿no? How, aunque la W está al final, pero bueno. Circunstancias que rodean al hecho, que es el cómo, ¿no? Que siempre resulta difícil de contestar. Y a veces se añade una sexta pregunta, que ahonda en las causas que han provocado los hechos. ¿Por qué? ¿Vale? Que sería why, ¿no? Las 6 Vs dobles. Y luego la estructura de la noticia ofrece con frecuencia este esquema del que he hablado hace un momento, que es titular, que es con la información más relevante y sorprendente. La entradilla, con un resumen de la información más relevante. Y cuerpo de la noticia, que desarrolla la información desde lo más importante hasta los hechos secundarios y prescindibles.
¿vale? Que por eso se suele poner este triángulo invertido para que quede como lo más grande arriba y lo más pequeño debajo. ¿Vale? Entonces, aquí, por cierto, esto lo saqué de internet, una imagen de internet. Entonces dice, ojo, faltan tildes, efectivamente, título, subtítulo, lead o entradilla, y luego qué, quién, todo con tilde, cuándo, dónde, y este por qué tiene que ir separado, porque es una pregunta, y qué con tilde, y luego cómo con tilde, ¿no? Y cuerpo de la noticia, esto en minúscula, datos en orden decreciente y detalles, ¿vale? Entonces, efectivamente, aquí tenemos el titular, ¿vale? El último terrorista huido del 11M murió en combate en Bagdad, y a veces tiene esto, que se ve muy borroso, porque era una imagen de muy poca resolución, tiene un antetítulo, ¿vale? Antetítulo, que antes del título a veces se pone unas letras pequeñas, el título que hemos dicho que se llama titular, ¿vale? Bueno, es que titular lo llaman a todo, ¿no? Pero bueno, que el titular es el principal, el título de la noticia. Y luego esto se llama el subtítulo, ¿vale? El subtítulo. Lo que va en letras menos grandes, que va debajo del titular. Y luego dicen que la entradilla es el primer párrafo. El primer párrafo, que es la entrada o entradilla, que tiene la información más importante de la noticia. Y todo lo demás, ¿no? Todo esto, digamos, todo esto es el cuerpo de la noticia. Hay veces que si hay una foto, pues hay un pie de foto, ¿no? Pero bueno. Luego tengo dicho yo aquí, que esto es de mi cosecha, que digo, ojo, la entradilla puede ser también el subtítulo. Es que si el texto tal como empiece redactado, si no está resumiendo exactamente lo que dice el titular y habla de otra cosa, vamos a llamar entradilla al subtítulo, porque el subtítulo cumple esa función de dar una información general de la noticia, ¿vale? De todos modos, el esquema que tienen ustedes es este, ¿no? El titular, que consta de varias partes, ¿no? Donde tenemos antetítulo, título y subtítulo. Luego, el cuerpo de la noticia y el primer párrafo, que va a ser la entradilla, ¿vale? Entonces, aquí, en el texto que habíamos visto de UNICEF, como os había contado, tenemos que el titular es lo que está en letra más grande, luego el informe mundial de la infancia 2006 expone que hay millones de niños excluidos o invisibles que viven en situaciones infrahumanas, esto es el subtítulo, y el primer párrafo va a ser esta entradilla que estábamos diciendo, ¿no? Más de la mitad de los nacimientos que se producen cada año en los países en vías de desarrollo, sin incluir China, no se inscriben en ningún registro, ¿vale? Esto sería la entradilla. Y luego el resto de la noticia, porque todo esto hemos dicho que es el cuerpo de la noticia, es todo el bloque que está escrito en letra más pequeña. Vale, entonces hemos visto ya cómo se estructura externamente la noticia, ¿no? Esto es lo que sería la estructura externa de una noticia. El titular, la entradilla y cuerpo de la noticia, o titular con sus partes, antetítulo, título y subtítulo, la entradilla y cuerpo de la noticia, ¿vale? Entonces, esto sería la estructura externa de una noticia. Y bueno, ya os digo que puede ser el subtítulo, la entradilla o bien el primer párrafo si no hay subtítulo. Vale, entonces vamos a seguir con el texto este. Aquí dice que localicemos la respuesta a las preguntas propias de los textos periodísticos. Vamos a poner esto en otro color. En esta noticia que dice WWF ADENA lamenta la poca ambición de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. Y dice así la noticia: la Comisión Europea ha presentado los borradores de diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones europeas solo un 20% para el año 2020. Esto es de hace bastante tiempo, ¿vale? Esta noticia es del año 2005, creo, 2000, no sé cuánto. Vale, entonces dice, claro, pensaban en el futuro como el año 2020, ¿no? Repito, entonces dice que la Comisión Europea ha presentado los borradores de diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones europeas solo un 20% para el año 2020. Para WWF ADENA, que es una ONG,
El objetivo debería haber sido más ambicioso y llegar hasta un 30%, de acuerdo con la meta de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados. ¿No? Aquí se está hablando del cambio climático, del calentamiento global, y que se considera que en esas fechas de 2020 habría aumentado la temperatura en 2 grados. O sea que respecto al, no sé cuándo se escribió esta noticia, 2005, 2000, bueno, aquí lo pone, 2008, ¿vale? 2008, esta noticia es del año 2008 y se pensaba que en el año 2020 iba a subir la temperatura a 2 grados, ¿no? Que de hecho habrá subido eso y quizá más. ¿Vale? Entonces, están diciendo que esta ONG está diciendo que Europa, la Unión Europea, tenía que haber puesto leyes más severas para hacer que la temperatura suba menos, ¿no? Que se mantenga por debajo de los 2 grados el calentamiento global. La organización ecologista afirma que para ser líder en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea tiene que parar el calentamiento global. El objetivo del 20% implica que se esperan medidas nulas o débiles por parte de los países industrializados, ¿no? Entonces, pues eso, que la Unión Europea no se quiso mojar demasiado, no quería perjudicar la economía en exceso y no ha querido obligar a que se tomen medidas muy intensas para contaminar menos, ¿no? Entonces simplemente puso ese 20% de reducción de emisiones. Por lo tanto, WWF ADENA pide al Parlamento Europeo y al Consejo que mejoren estas propuestas legislativas. Una reducción del 20% para 2020 es un esfuerzo demasiado pequeño comparado con el riesgo que puede suponer el cambio climático para millones de personas en los países en vías de desarrollo. La Unión Europea no está emitiendo un mensaje responsable, afirmó don Stefan Singer, jefe de la Unidad de Cambio Climático y Energía de WWF, ¿no? WWF ADENA considera, esto aquí hay una errata, porque aquí hay un punto y no tiene que haberlo, y esto va en minúscula, ¿vale? WWF ADENA considera muy poco ambiciosos todos los objetivos asignados. Mar Asunción, responsable del programa de cambio climático de WWF ADENA, afirmó: siendo España uno de los países líderes en energías renovables, WWF ADENA no entiende cómo se le asigna un objetivo de producción de solo el 20%. WWF ADENA pidió que los derechos se subastaran en su totalidad para premiar así a las empresas más limpias y generar fondos para el desarrollo de alternativas energéticas sostenibles sin emisiones. WWF ADENA pide al gobierno español que desarrolle una estrategia nacional que sea más ambiciosa respecto a los objetivos mínimos propuestos por la Unión Europea, que resultan claramente insuficientes para demostrar el pretendido liderazgo de nuestro país en la lucha contra el cambio climático. Bien, pues vamos a ver qué nos han dicho aquí. Que busquemos la respuesta a las preguntas, a las 6 W, a las preguntas propias de los textos periodísticos, ¿vale? Entonces, yo tenía por aquí algo que era lo siguiente. ¿Quién es el que, no, de las 6 W, quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿No? Pues quién. WWF ADENA es el protagonista, digamos, de esta noticia, que no deja de decir el nombre tan difícil de decir esto, WWF, ¿no? ADENA, pues eso, que el protagonista, digamos, quién es ADENA. ¿Qué? ¿No? ¿A qué responde la pregunta qué? Solicita a la Comisión Europea y a España un aumento en acciones para reducir en un mayor porcentaje las emisiones, ¿no? Un aumento en medidas, vamos a decir que medidas legislativas, ¿no? Solicita a la Comisión Europea y a España un aumento de medidas para reducir en un mayor porcentaje las emisiones contaminantes, ¿vale? O sea, eso sería el qué. ¿Cuándo? Pues hasta 2020 o hasta la aprobación de las propuestas legislativas presentadas, ¿no? Porque están... Dice que las preguntas, ¿no? Estábamos con las 6 W, que hasta 2020 o hasta la aprobación de las propuestas legislativas presentadas, ¿no? Porque tenían que presentar medidas legislativas. Está aquí.
Vale. Dice, la Comisión Europea ha presentado los borradores de diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones solo un 20% para 2020. Para ADENA el objetivo debería haber sido más ambicioso, hasta un 30%, para mantener por debajo la temperatura global, ¿no? La organización ecologista afirma que para ser líder en la lucha contra el cambio climático tiene que parar el calentamiento global, ¿no? Claro, que parece que parar el calentamiento global solo es responsabilidad de Europa, ¿no? Y de los países de la Unión Europea, o sea, como si Rusia, China, Estados Unidos y toda Iberoamérica no tuvieran responsabilidad en la contaminación. Bueno, entonces dice que el objetivo del 20% implica que se esperan medidas nulas o débiles y que hay que mejorar esas propuestas legislativas, ¿no? Bueno, pues eso, que las medidas legislativas es lo que tiene que ver con el año 2020, donde en Europa, ¿no? Porque estamos hablando de la Unión Europea, como mediante la mejora de las propuestas legislativas, el fomento de una gestión más limpia por parte de las empresas y el desarrollo de energías alternativas, que es lo que está diciendo a lo largo del texto. ¿Cómo? ¿No? Pues aquí tenemos lo más difícil. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a parar el cambio climático? Pues con medidas legislativas que hagan reducir las emisiones contaminantes, con energías renovables, ¿no? que dice por aquí, y premiando a las empresas más limpias, ¿vale? Que tengan energías alternativas, sostenibles, sin emisiones, ¿no? En fin, todo eso pues es lo que dice el texto, ¿vale? Nosotros, si tuviéramos que hablar, que hacer una opinión de este texto, ya diríamos también que bueno, pues que en primer lugar eso, que no tiene por qué ser solo responsabilidad de Europa la reducción de emisiones contaminantes, que tendría que ser un acuerdo mundial. Luego también habría que decir que las energías renovables no siempre son limpias, ¿no? Porque llenar todos los montes de eólicas provoca una destrucción del paisaje. Hay que talar bosques para hacer carreteras, hay que poner toneladas de hormigón debajo de la tierra para poner esos molinos, y se mueren muchísimos pájaros que se chocan contra las aspas de las eólicas. Entonces pues eso, que la energía renovable no siempre es la más limpia. Y bueno, pues eso, que el gobierno español pues que no tiene por qué ser el líder en nada en la Unión Europea, ¿no? Depende de qué beneficios y qué acuerdos se hagan para que España reciba tanto como lo que aporta. Pero bueno, entonces, ¿cómo? Pues mediante la mejora de propuestas legislativas, el fomento de una gestión más limpia por parte de las empresas y el desarrollo de energías alternativas. Y luego, ¿por qué? Pues dice que porque de no aumentar el porcentaje de reducción de emisiones, no se cumplirá con el mantenimiento del aumento de temperatura global por debajo de los 2 grados. O sea, los 2 grados de temperatura va a aumentar sí o sí la temperatura global. Eso ya lo sabían en el año 2008, que según esto en el año 2020 iba a subir la temperatura global 2 grados, está subiendo el nivel del mar, como se sabe, ¿no? Se están fundiendo los casquetes polares, el cambio climático es un hecho. Ahora bien, que puede que se dé de todos modos a pesar de la contaminación. El negacionismo del cambio climático es otro tema del que se podía hablar, pero que no es algo que nos pidan en este texto. Y claro, yo creo que el negacionista con cierto raciocinio no debería negar que hace más calor que hace 20 o 30 años, pero que la única parte de duda es que quizá la contaminación no sea tanto de responsable del cambio como los cambios naturales de la Tierra, ¿no? La actividad solar, ¿no? que también cambia, en fin. Bueno, entonces eso ha sido la primera pregunta del texto. La siguiente pregunta: determina la estructura de este texto. La estructura de este texto es la siguiente. Primera parte, el primer párrafo. Entonces vamos a señalar el primer párrafo. Si nos dicen estructura, simplemente se refieren a estructura interna.
en qué partes dividimos el texto y de qué trata cada una. Entonces, primera parte, el primer párrafo. Y hacemos el resumen. WWF ADENA considera insuficientes los porcentajes de reducción de emisiones para 2020 en las propuestas legislativas de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? A ver. Entonces, eso es el resumen del primer párrafo. La Comisión Europea ha presentado los borradores de diferentes documentos para reducir las emisiones y para ADENA el objetivo debería haber sido más ambicioso y llegar al 30% para que se mantenga la temperatura por debajo de los 2 grados de aumento, ¿no? Vale. Segunda parte, pues va a ser de los párrafos 2, 3 y 4, de 2 al 4. Y dicen lo siguiente: acciones y opinión de un miembro de WWF ADENA para que se aumenten las medidas contra el cambio climático en Europa. ¿Vale? Son las acciones y la opinión de un miembro de ADENA para que se aumenten las medidas contra el cambio climático en Europa. Vamos a ver cuánto es. Pues sería, desde aquí, la organización ecologista afirma que para ser un líder no sé qué, la Unión Europea tiene que parar el calentamiento global, el objetivo del 20% es poco y por lo tanto ADENA pide al Parlamento Europeo y al Consejo que mejoren estas propuestas legislativas. Y siguen con lo mismo. Una reducción del 20% es muy pequeño, ¿no? Como ven ustedes, mantenemos dentro del mismo bloque, esta es la parte 2 que hemos llamado, segunda parte, va a ser todo estos párrafos, segundo, tercero y cuarto párrafo, hasta aquí, porque está hablando de lo mismo, está hablando de que el 20% es muy poco y que son medidas débiles, ¿vale? Que tiene todo, que la Unión Europea debería hacer más para que se reduzcan las emisiones contaminantes. En fin, pues todo esto es la segunda parte. Y tercera parte, los párrafos 5 al 7 serían la opinión de un miembro de WWF ADENA respecto al papel de España y propuestas para que mantenga su liderazgo en estas acciones. ¿Vale? La opinión de un miembro de WWF ADENA, ¿vale?, respecto al papel de España y propuestas para que mantenga su liderazgo en estas acciones, porque dice que España es líder en el cambio climático. Entonces a partir de aquí ya empieza a hablar de España en concreto, ¿vale? Porque ya habla una española que se llama Mar Asunción y está hablando de España, ¿vale? Entonces vamos a dividir aquí el párrafo, o sea, la estructura interna. Va a ser otra parte a partir de aquí porque va a ser lo que está pidiendo la organización ecologista concretamente ya a España, que tiene que desarrollar las energías renovables y incentivar a las empresas para que contaminen menos, ¿no? Pues eso es lo que dice. Opinión de un miembro de ADENA respecto al papel de España y propuestas para que mantenga su liderazgo en estas acciones, ¿vale? Que en estas acciones ecológicas, acciones a favor de la conservación de la temperatura mundial. Vale, y luego había aquí algún ejercicio más, ¿no? Pues lo copian en el cuaderno, también, ¿vale? Y ya está, ¿vale? El 1 y el 2 es los que vamos a hacer. ¿En qué sí que podemos decir? Teniendo en cuenta, dice, reflexiona. Señala los elementos objetivos que encuentres en el texto. Pues claro, todo esto lo tengo explicado en vídeos del año pasado, ¿vale? Entonces, vamos a señalar un momento los hechos, o sea, los elementos objetivos. Elementos objetivos, pues que la Comisión Europea ha presentado los borradores de diferentes documentos legislativos para reducir las emisiones europeas, ¿no? Entonces, esto es objetivo. También es una información objetiva
todo lo que dice la organización ecologista, o sea, es objetivo que dice eso, ¿no? Pero vamos a ir ya señalando los elementos subjetivos que son más importantes, ¿vale? Los enunciados en los que aparezcan opiniones, ¿vale? Esto sería elementos subjetivos, ¿vale? La subjetividad. Pues este solo, ya de por sí, es un elemento de subjetividad, porque ¿cómo que solo? ¿Te parece poco solo un 20%, ¿no? Para esta organización ecologista, sí, por eso ponen solo un 20%, cuando realmente puede que sea bastante, porque puede causar bastantes estragos a muchas empresas que tienen que pagar más para producir menos o algo así si quieren contaminar menos. Entonces, ese solo ya es así, ¿no? Para WWF ADENA el objetivo debería haber sido más ambicioso y llegar hasta un 30%. Esto es algo también subjetivo, como diciendo que habría que hacer más. Dice que la Unión Europea tiene que parar el calentamiento global. Esto es totalmente subjetivo. Esto es algo que es una opinión, ¿no? ¿Cómo que la Unión Europea sola tiene que parar el calentamiento global? Que lo pare China, que lo pare Estados Unidos, que lo pare Rusia, ¿no? Entonces, todo esto es opinión. O sea, que esto es una noticia muy, ¿cómo decir?, muy delicada, ¿no? No está, no es algo que informe de manera objetiva. Todo, pues, en fin, todo lo que está diciendo, todo lo que dicen los miembros de esta organización ecologista es subjetivo, ¿vale? ADENA considera muy poco ambiciosos todos los objetivos asignados, ¿no? Que están diciendo lo mismo, que no entiende cómo se le asigna un objetivo de producción de solo un 20%, en fin, bueno, luego información que no es subjetiva, que es objetiva, pues es verdad que ADENA pidió que los derechos se subastaran en su totalidad para premiar a las empresas más limpias, ¿no? Que eso lo ha dicho ADENA, pues sí, pues si lo ha dicho, pues es una información objetiva. Y bueno, pues que pide al gobierno español que desarrolle una estrategia nacional que sea más ambiciosa. Es también información objetiva porque está diciéndolo esto. Y luego aquí hay algo interesante, que es que dice que determina si son opiniones del periodista, ¿no? Pues claro, esto sí, esto es del periodista, ¿vale? ¿Vale? Son opiniones del periodista, lo que dice el texto en sí, ¿vale? Todo esto, este solo es también del periodista, ¿vale? Ahora bien, que los enunciados que dice algún miembro de ADENA, eso no lo dice el periodista, entonces eso lo dice alguien del que se están citando sus palabras textualmente. Entonces, si se citan las palabras de algún miembro de ADENA, eso no lo dice el periodista, está citando esas palabras y eso no lo dice él, ¿no? Lo dicen otros, ¿vale? Entonces eso, si no los dice el periodista, vamos a poner esto, por ejemplo, las que no son del periodista, lo pongo en este color rosa, ¿vale? Porque, por ejemplo, una reducción del 20% para el 2020 es un esfuerzo demasiado pequeño comparado con el riesgo que puede suponer el cambio climático y tal, etcétera. Esto lo dice el doctor Stefan Singer, ¿no? Y luego esto de que siendo España uno de los países líderes de energías renovables, ¿no? Pues eso lo dice esta Mar Asunción. Entonces lo dicen ellos. En fin, pues eso, que son respecto a esta pregunta, ¿vale? Esto al final la hemos hecho aquí un poco. Dice aquí, en función de las respuestas anteriores, ¿es un texto objetivo o subjetivo? Es subjetivo, voy a decir,
¿vale? Porque con solamente este solo ya está siendo subjetivo. Si alguien ha pensado otra cosa, bueno, pues que mire esto, porque antes de decir lo que dice ADENA ya está diciendo este solo, ¿no? Es cierto que luego dice objetivamente todo lo que dice ADENA, esa organización ecologista, está transmitiendo información sobre lo que dice, ¿no? Entonces en principio eso es así, pero bueno. ¿En qué sección del periódico podía ubicarse este texto? Pues en Europa, ¿no? Que hay una sección que se llama Europa o Internacional. Medio ambiente y escribe un texto de opinión sobre el tema, pues no lo vamos a hacer, ¿vale? Esto lo pongo voluntario. Si alguien quiere escribir una opinión sobre esto, de las emisiones contaminantes de Europa y tal, pues que lo diga. Vale, y nada, y ya por último pues tenemos este de Eurovisión, colapso total en Internet, ¿vale? Que lo pueden leer. Y como no me da tiempo porque tengo que parar la grabación, esto está grabado en vídeos de otros años. ¿A qué sección de periódico corresponde? Pues a televisión o cultura, entretenimiento, porque está hablando de Eurovisión. Cultura, ¿vale? Habla de qué ventajas e inconvenientes tienen las votaciones por internet, pues contesten lo que pone, según lo que pone, cuál es la propuesta que se hace en el texto de elección del ganador y un resumen del texto. Entonces esto, si no lo tengo aquí hecho, lo tengo hecho en otro cuaderno, a ver si lo paso, pero que no es nada difícil, lo pueden hacer ustedes, no hace falta que lo corrijamos en clase, ¿vale? Entonces estos ejercicios siempre hay que hacerlos. Y ya aquí tienen un resumen de los géneros periodísticos, donde aquí está mi resumen del resumen: noticia, crónica, reportaje y entrevista. Lo leo muy rápidamente y paro la grabación en cuanto termine. Noticia: es una narración breve sobre un hecho real y actual que se considera de interés general. El objetivo consiste en transmitir información sin valorarla, manteniendo la objetividad. Normalmente no va firmado. Crónica: texto informativo más detallado que la noticia. Va firmado por el periodista, que suele ser un enviado especial a cierto evento, como en una crónica deportiva, ¿no? Un evento deportivo, o una carrera de Fórmula 1, una final de fútbol, un evento cultural como una entrega de premios de cine o algo así. Es un género mixto de información y de opinión, porque posee una cierta dosis de subjetividad al contarnos los hechos desde el punto de vista del periodista. El reportaje es un texto informativo más extenso y detallado que la noticia. Está más lejos de la actualidad, que suele ser unas semanas después de los hechos, e incluye testimonios de expertos, gráficos, imágenes, ¿vale? Está un poco más lejos de la actualidad, ya han pasado unos días. Acuérdense del informe semanal, este programa de televisión que resumía las noticias de la semana, ¿no? Esos serían reportajes. Y que también hay ya testimonios de expertos y gráficos y fotos y esas cosas. Entrevista: texto informativo dialogado. El periodista se limita a reproducir las palabras del entrevistado, por eso mantiene la objetividad, aunque el entrevistado dé sus opiniones, ¿vale? Entonces estos son los géneros periodísticos de información, y en el examen suelo poner una pregunta tipo test para que contesten la respuesta correcta respecto a esto que acabo de mostrarles, ¿vale? Y en el siguiente vídeo voy a ver otro texto periodístico y luego seguiremos con las propiedades textuales de coherencia, cohesión y adecuación. Y eso solamente será para nivel 2, ¿vale? En nivel 1 no daré las propiedades textuales todavía. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.